el Estado alemán pudiera conseguir divisa extranjera. Cuando salieron de Alemania, los emigrantes tenían que pagar un impuesto del 25% de sus activos a las autoridades. Los ingresos que obtuvo el régimen era 1 millón de Reichsmarks. Pero 6 años más tarde habían conseguido 342 millones por año. Las divisas que un emigrante podía sacar del país se reducía cada vez más. Y no solo eso, el tipo de cambio con el Reichsmark no era bueno y la pérdida en valor era enorme. En el 38 llegó a ser el 90%. Los activos de los emigrantes se tenían que depositar en una cuenta restringida y que se podía utilizar poco a poco según una serie de reglas. Debido a este tratamiento, incluso personas relativamente ricas, por ejemplo, Hertha Natter, el médico muy conocido, no tenían dinero en efectivo y ellos tenían que, por supuesto, vivir con menos. En julio del 36, Rainer Hartwig, el ayudante de Himmler, tenía que establecer la oficina de investigación sobre la divisa extranjera para asegurar que se estaban cumpliendo con el reglamento de forma rigurosa y excesiva, sobre todo en el caso de los judíos. Esta oficina estaba bajo la supervisión de Göring, quien a la vez estaba coordinando los preparativos económicos de Alemania para la guerra. Después del inicio de la guerra, pues esta institución se convirtió en muy peligroso para los judíos que tuvieron que vender todos sus bienes para sobrevivir. Mientras tanto, los países afectados por los movimientos de refugiados no tuvieron ninguna duda en establecer sus propias políticas restrictivas. En algunos países no se podía, los extranjeros no podían trabajar. En esta atmósfera xenofóbica y antisemita, vimos que estas actitudes se hicieron cada vez más prevalentes. Según algunos de los ayudantes de McDonald, los departamentos económicos y de bienestar en Holanda dijeron que se trataba de una guerra económica sobre la mano de obra extranjera. Las organizaciones profesionales de abogados, médicos, empresarios instaron a los gobiernos de Francia y Holanda a protegerles de la competencia de los profesionales judíos que llevaban de Alemania. En la ley francesa que obligó a Gerrit Regner a salir del país hacia Suiza no es más que un ejemplo de este tipo de protección. Irónicamente, parte de las comunidades judías en estos países de refugio adoptaron posturas antirrefugio. Pensaban que su propia integración social peligraría debido a estos nuevos refugiados a los judíos que llevaban de Alemania. Entonces, con la anexación de Austria en 1938, la situación se hizo peor. En ese momento, aproximadamente 200.000 judíos vivían en Austria. Como media, eran mucho más pobres que los judíos alemanes. Muchos habían llegado de Galicia, de otros lugares del Imperio Habsburg, y bueno, eran muy distintivos debido a sus costumbres y su forma de vestir, y esto facilitó una serie de pogroms pero los judíos de las clases medias de Viena tampoco se escaparon. Estos brotes violentos antisemitas
eran mucho más fuertes que lo que se había experimentado en los judíos en el antiguo Reich. Y por lo tanto, cada vez más números de judíos salieron del país. Antes, el 33, unos 60.000 judíos salieron de Austria, perdón. Y la mayor parte de los países vecinos cerraron sus fronteras y promulgaron prohibiciones para evitar la entrada de estos judíos. Suiza recibió toda una muchedumbre de refugiados la misma noche de la anexación. Necesitaban visados para entrar a Suiza y seguramente hablaremos de estas políticas en otra presentación. Los países escandinavos también establecieron la necesidad de un visado para los austrios. En Noruega se estableció que los solicitantes de las fes de Moisés no podían conseguir el visado para entrar en el país, y estas personas tampoco podían volver a sus países de residencia. Para los refugiados políticos se establecieron excepciones, pero estas excepciones no incluían a los judíos. Los austriacos y los alemanes que llegaban a Inglaterra también necesitaban judíos visados a partir de mayo de 1938. Se efectuaban controles de pasaportes a personas que tenían el aspecto judío o que tenían afiliaciones no arias, porque se suponía que estas personas iban a ser inmigrantes potenciales. De hecho, en la Oficina de Extranjería intentaron que el sistema para controlar el sistema fuera más eficaz para poder controlar a las personas apátridas en el Reino Unido. Suiza en muchas ocasiones ha sido criticado por su papel al introducir un sello con una J en los pasaportes judíos, que se convirtió en algo obligatorio a principios de enero de 1939. Sin embargo, si nos fijamos en los ejemplos que he mencionado, el gobierno suizo no fue el único gobierno que intentó impedir que los judíos entraran en el país, o solo los judíos. La anexión de Austria fue solamente el comienzo de la crisis, una crisis que continuó a lo largo de 1938, y después del acuerdo de Múnich a finales de septiembre, los judíos, los demócratas sociales y los comunistas tuvieron que marcharse de la región de los Sudetes antes de que se incorporara en el Reich alemán. Literalmente, cada paso de la expansión alemán creó más refugiados, y en noviembre los pogromos en toda Alemania a lo largo del llamado Kristallnacht dejaron claro que para poder permanecer en Alemania para los judíos era peligroso y amenazaba sus vidas. Y como consecuencia del gran número de refugiados después de la anexión austriaca, el presidente Roosevelt hizo un nuevo esfuerzo para intentar resolver el problema de refugiados, invitando a todos los estados a una conferencia internacional que se celebró en julio de 1938 en Evian-les-Bains, en Francia, cerca de la frontera suiza. Y como bien se sabe, los representantes de 32 estados no lograron encontrar una solución al problema que dio lugar a esta reunión. Y de hecho, los esfuerzos diplomáticos y no querer ofender a los alemanes hizo que no se llegara a una solución satisfactoria en esta conferencia. El gobierno suizo no quiso que la conferencia que se celebrara en Ginebra, y no querían problemas con con la Alemania nazi. El Reino Unido amenazó con boicotear la conferencia, y los participantes dijeron que los países no podían aceptar más recién llegados. Quedó claro que la administración de Estados Unidos y algunos estados europeos habían esperado que Latinoamérica y África pudieran ser un buen lugar para que fueran los judíos a vivir ahí al escaparse del dominio alemán.
La oferta no se hizo por parte de estos participantes latinoamericanos, con la excepción de la República Dominicana de Trujillo, pero esto no se consideró algo fiable debido a que él era un dictador. Como resultado de las consideraciones económicas, la declaración definitiva de esta conferencia ni siquiera criticó la política alemana antijudía que estaba detrás de esta crisis. La conferencia de Vienne representa, sin embargo, un hito en la historia de la política de refugiados internacionales y de hecho se puede considerar como un intento para establecer un nuevo instrumento de gestión de la inmigración que no está guiado por la Sociedad de Naciones, sino por la política gubernamental estadounidense. El único resultado concreto fue el Comité Intergubernamental para los Refugiados, que abordó los mismos temas que abordaba el Alto Comisionado de la Sociedad de Naciones, que no había podido abordar. Se buscaban nuevas oportunidades para que fueran a vivir ahí los refugiados judíos. Los oficiales gubernamentales alemanes se negaron a recibir el representante del Comité Intergubernamental y después de los programas de noviembre de 1938 tuvieron lugar unas negociaciones secretas entre Londres y entre los representantes alemanes y los representantes de este comité intergubernamental. Alemania había acordado negociar el problema de la divisa extranjera y querían intentar resolver el problema a costa de los judíos. En abril de 1938, Göring había ordenado que los activos judíos de más de 5.000 Reichsmarks tenían que ser registrados y que tenían que vender estos al Reichsbank. Todo el mundo consideró que esto fue el primer paso a la confiscación o a quitarles sus activos después de la deportación de los judíos. Después de muchas negociaciones con este representante alemán y el Comité Intergubernamental, en la primavera de 1939 se acordó un plan para la inmigración de 2/3 partes de los aproximadamente 600.000 judíos que vivían todavía en Alemania. Dos organizaciones fueron creadas para financiar este plan. En primer lugar, el gobierno alemán crearía un fondo fiduciario del 25% de la propiedad judía en Alemania para facilitar la inmigración. Y en segundo lugar, se crearía una corporación internacional privada para financiar estos asentamientos refugiados y se crearía en el exterior de Alemania. Después de este modelo Jaraba y este fondo fiduciario se liberaría a cambio de mayores exportaciones alemanes y los demás activos judíos se mantendrían en Alemania y se utilizarían, entre otras cosas, para dar apoyo a los 200.000 judíos alemanes que supuestamente eran demasiado mayores para poder marcharse. Para las autoridades alemanas, la ventaja de este plan estaba en el aumento previsto de sus exportaciones y la posibilidad de promocionar la emigración de los judíos pobres, mientras que el gobierno mantendría o retendría el 75% de los activos judíos en Alemania. El Comité Intergubernamental prometió nombrar a países donde estos judíos podrían acudir. Las organizaciones judías expresaron sus críticas porque los alemanes habían dejado muy claro que esperaban que los judíos ricos pagarían o financiarían esa inmigración judía de Alemania en el futuro al financiar esta corporación privada internacional. De hecho, esta cooperación se creó para fomentar estos estereotipos del mundo judío rico. Pero a la postre no fueron los países que habían participado en la conferencia de Vienne que financiaron este fondo propuesto, sino que las organizaciones judías y contribuciones privadas lo financiaron. Y solamente después de que Roosevelt les instó a hacerlo. Pero Alemania podía celebrar otro éxito.
no se pudo presentar una lista de países que pudieran aceptar a los judíos que se marchaban de Alemania, y esto justificó la propaganda de Goebbels y que los estados criticaran a Alemania porque no querían recibir a los judíos tampoco. En enero de 1939, un representante de la Comisión de Distribución de los Judíos Americanos escribió acerca de la situación desastrosa de los refugiados en los Sudetes, que estaban en campos entre las fronteras alemanas de Eslovaquia, húngaras y polacas. Se describió esto como la tierra de nadie de los judíos. El aumento del número de refugiados en 1938 y la reacción en cadena que fue creado por el cierre de las fronteras había hecho que la inmigración fuera cada vez más difícil y más caótica. Las autoridades alemanas, sobre todo el Gestapo y el SD, las fuerzas de seguridad, eran conscientes de las dificultades en conseguir que se marcharan los judíos, y esto afectó las relaciones internacionales porque obligaban a los judíos a pasar las fronteras a los países vecinos de forma ilegal. Con la introducción del sello J que pidió Suiza y Suecia y otros estados, era un ejemplo de la respuesta a esta situación, y la creación de campos en esas tierras de nadie estaban financiados por organizaciones judías. En Alemania y Austria, las instituciones judías, que hasta la fecha habían intentado mantener lo que ellos describían como una inmigración ordenada, ahora habían empezado a mandar a los judíos al extranjero en barco, que no eran aptos para tantos pasajeros, sin saber si iban a conseguir autorización para llegar a puerto. El SS St. Louis es famoso por su viaje en mayo de 1939 a Cuba. Era un barco relativamente confortable, pero no era el único barco. Y en este St. Louis viajaron aproximadamente 1.000 judíos que tuvieron que volver a Europa después de buscar refugio en Latinoamérica. Al final les recibió Bélgica, los Países Bajos, Francia y el Reino Unido, y la mayoría fueron a campos de refugiados. Al principio de la guerra, estos campos y otros instrumentos para el control de la inmigración y las fuerzas especiales se convirtieron en elementos de una gran trampa que hizo que los alemanes pudieran realizar sus planes para sacar a los judíos de la Europa occidental. Entonces llego a la conclusión ahora. Mientras que los países vecinos de Alemania no quisieran enfrentarse al Estado nazi, solamente podían tratar con las consecuencias de la redefinición de ciudadanía de Alemania y de la inmigración forzada. Consideraban a las personas apátridas y los judíos como un problema principal, personas que no podían ser repatriados a ningún sitio. Los países más afectados por el influjo de refugiados reaccionaron a la crisis fortaleciendo sus controles en las fronteras e inventando restricciones para aquellos refugiados que vivían en el país, y crearon campos para la detención de los recién llegados que no querían. Y este avance fue influido por la situación económica doméstica. No fue una situación lineal, como se ve por el hecho de que más de 10.000 niños judíos de Alemania y Austria encontraron refugio en el Reino Unido, Bélgica, Holanda, Francia y Suecia, justo después del pogromo de noviembre, cuando, por compasión por los judíos perseguidos, fueron recibidos en estos países. Los gobiernos que participaron en la crisis no fueron obligados a reaccionar como lo hicieron. Sin embargo, basándose en sus intereses nacionales, dejaron la iniciativa en manos de los alemanes, y comparado con otros movimientos refugiados del siglo XX, la inmigración judía de la Alemania nazi no fue muy grande en cuanto a cifras.
Sin embargo, la combinación de la inmigración forzada, la expropiación y la política de expansión nazi convirtió un problema originalmente creado por los alemanes en un problema europeo. Y para resumir brevemente, Alemania desempeñó un papel principal al precipitar la reorganización de la política de inmigración y refugiados en el mundo en los años 30. Los judíos en Alemania y las medidas antisemíticas en Alemania y en Europa Central estuvieron en el centro de estos cambios a escala nacional e internacional. Y esto, claro, que nos hace preguntar cómo las organizaciones judías y los actores podían impactar en las políticas, y también lo que podemos aprender acerca del antisemitismo entre guerras de esta política de inmigración. Esto ocurrió en un periodo cuando había una crisis económica mundial y tuvo algún efecto en las políticas de población, inmigración y de trabajo. Gerhard Richter había experimentado esta dinámica fatal desde el principio y pudo emigrar para no acabar en un campo. Él siguió con su profesión en Suiza y como representante de la oficina en Ginebra del Congreso Judío Mundial participó activamente en los intentos judíos de movilizar el público internacional para salvar a los refugiados judíos en Alemania y luego de Europa. Y el título francés de su autobiografía, Ne jamais désespérer, nunca habría que desesperar, sugiere el hecho de que no fue un trabajo fácil ni tampoco tuvo mucho éxito. Muchísimas gracias. Thank you for Muchas gracias por este enfoque histórico muy completo sobre la historia de la migración en general, porque antes, cuando se ha hablado de la emigración de los judíos desde la perspectiva histórica y en una conferencia histórica, pues ha sido con otro enfoque. ¿Tenemos tiempo para preguntas? Se va a celebrar una mesa redonda, entonces quizá hay que esperar a escuchar a todos los ponentes. Hemos escuchado una conferencia que nos ha puesto, digamos, los puntos más importantes. Muchas gracias por una ponencia muy interesante y muchas gracias por la investigación muy rigurosa. Yo tengo una pregunta. Si los países de acogida hubieran aceptado los refugiados judíos en el 38, quizá se hubiera evitado la solución final. ¿Esto quizás se podía haber evitado? Bueno, hubiera salvado muchas vidas, esto lo tengo muy claro. No obstante, esto es el tema de nuestro colega Bauer. Si no recuerda mal, no estamos de acuerdo en lo que se podría haber hecho para salvar a los judíos europeos. Por supuesto, queda patente que si hubieran aceptado los judíos en el 38, esto hubiera salvado muchas vidas. Pero los que huyeron a los países vecinos, ocupados luego por Alemania, pues fueron capturados por los alemanes en aquel momento. Yo me pregunto si quizá podría usted añadir detalles acerca de la exportación de propaganda antisemítica a las embajadas en todo el mundo y las alianzas que se forjaron con las organizaciones de derechas antisemitas en estos países. Gracias por esta pregunta.
la propaganda antisemítica de Alemania en países extranjeros forma parte de esta política contradictoria sobre refugiados. Por una parte, los alemanes querían echar los judíos de Alemania, pero por otra parte realizaban esta propaganda y esto evitaba que estas personas se aceptasen en países de acogida en potencia, y por lo tanto fue cada vez más difícil para los judíos ser aceptados en estos países. Y luego Hitler se sorprendió que estos países tampoco querían estos judíos. Goebbels se sorprendía por eso. Y esto tiene que ver con el interés de las comunidades alemanas en estos países, porque ellos de alguna manera se encontraban amenazados por la llegada de estos judíos que hablaban alemán. Pensaban que ellos iban a usurpar las relaciones comerciales, por ejemplo. Es decir, entonces estas comunidades de los países vecinos tienen esta actitud, y para el Ministerio de Asuntos Exteriores pues había esta contradicción. Por una parte tenían que seguir las directrices de sus propias embajadas, pero por otra querían llevar a buen puerto esta emigración forzosa y hacer que se marchasen el mayor número de judíos de su país, del país. Muchas gracias por su investigación tan rigurosa, doctora Hein. Este último punto que menciona al final de su ponencia, diciendo que los campos de refugiados se habían creado en las zonas fronterizas con otros países, es decir, en las fronteras con Alemania y Austria, podía haber dado la impresión al gobierno alemán de otra forma de solucionar el problema judío con estos campos de concentración, es decir, campos de prisioneros. No sé si lo he entendido correctamente, pero me gustaría que ampliase usted ese tema. Muchas gracias. No eran campos de concentración, pero campos de distinta índole, es decir, algunos eran campos de refugiados para que estas personas que habían tenido que huir del país podían tener algún sitio a donde acudir. Estos eran estos campos en la tierra de nadie, entre las dos fronteras, antes de la anexión a Alemania. Es decir, las personas tenían que huir y no tenían a dónde ir, ya que ningún otro país les acogía después de la crisis de Anschluss de Austria. Es decir, que eran campos creados como campos temporales. Y esto era distinto de los campos de refugiados en Gran Bretaña, Francia, Bélgica, que también, y en Holanda, que también se habían establecido y con la financiación de las organizaciones judías para intentar buscar una solución a esta gran afluencia de refugiados. Si se permitía a estas personas sentarse en las grandes ciudades o a alojarlos en hoteles, por ejemplo, esto hubiera reforzado el antisemitismo en este país mismo. Después de que se declarara la guerra, estos campos se hicieron cada vez más restrictivos, controlaban el movimiento de todos que vivían allí, y poco a poco se convirtieron en instrumentos, herramientas para controlar los movimientos de estas personas y en herramientas de control de movimientos migratorios. Y luego en Bélgica y en Holanda era más fácil controlar las personas que habitaban estos campos. Por lo tanto, se trataba de campos con distintas características que iban cambiando, evolucionando con el tiempo.
Este es un tema muy concreto que se está investigando. ¿Cómo se llama el autor? Christian Egas, el autor de un libro muy importante sobre campos en Francia. Muchas gracias por esta ponencia muy interesante. Y yo tengo un par de preguntas. El papel de Eichmann después del Anschluss a la hora de acelerar la emigración en Austria, ha dicho que después de la 60.000 judíos salieron de Austria y luego el plan hasta 41. Todo esto se orquestó. Yo creo que Maher era el encargado. Y quisiera saber si existe alguna conexión entre la conferencia de Evian y su fracaso. De cuando Shanghái se convirtió en la única ciudad que aceptaba los judíos. Gracias. La inmigración se permitió hasta octubre de 1941, pero era casi imposible después de que se declarase la guerra. Era muy difícil, pero no era prohibido. No es que los alemanes no permitían salir del país, a no ser que pagasen estos impuestos. Pero para poner un ejemplo, en la Polonia ocupada, los alemanes no permitieron que saliesen los judíos, no permitieron que emigrasen. En el plan de Madagascar, pues era un debate para ver lo que se hacía con los judíos de Polonia y otros judíos europeos. Pero hasta octubre del 41 los alemanes no prohibían la inmigración desde otros países, quitando Polonia. Shanghái, de hecho, no era la única ciudad que aceptaba a los judíos, pero ya en estas etapas tardías era uno de los sitios que era más fácil alcanzar, porque tenían un requerimiento de tener un visado, pero no lo ejecutaban. Entonces, las organizaciones judías que promocionaban la migración, que querían que muchos judíos se fuesen a Shanghái en los años 30. Entonces Shanghái se convirtió en opción a partir de 39, después del Anschluss de Austria. Es decir, Shanghái en aquel momento se convirtió en un sitio posible, pero costaba mucho dinero y era muy difícil, ya que el viaje era muy largo. Sobre todo después de la guerra, las rutas marítimas no eran seguras. El papel de Eichmann fue a Austria después del Anschluss y la primera cosa que hizo era cerrar todas las instituciones en Austria. Y Viena es donde dio un paso muy importante en su carrera. Nadie le conocía antes en el Gestapo y el SD. Luego se convirtió en la persona que organizaba la inmigración judía gracias a su éxito en Viena. Pero aquí hay que andar con pies de plomo porque él siempre decía, hablaba con sus superiores diciéndole el éxito que había tenido, que cada judío que salió de Austria era mérito suyo, pero no era así, porque muchos
habían salido ilegalmente con la ayuda de las instituciones judías. Pero él, según él lo había hecho todo. Lo que es muy importante aquí es que él pidió a la comunidad judía que elaborasen un plan para la Oficina Central para la Emigración Judía, que se convirtió en la institución por excelencia para echar a los alemanes del país, a los judíos del país. Y desde este ejemplo en Viena podemos ver fácilmente que Hannah Arendt no tiene razón cuando habla de la banalidad, de la trivialidad del mal. Si vemos el caso de Viena, no es simplemente un burócrata o un funcionario que trabaja hasta las 5 de la tarde y luego se va a casa. No, fue muy agresivo, hizo todo lo que pudo para hacerlo fenomenal, y de hecho para ganar puntos con sus superiores. Y esto no es una banalidad. No estamos hablando simplemente del trabajo de un funcionario, no, estamos hablando de alguien que se ha promocionado mediante estas actividades. Okay. Yes, Heinrich Kräftschmer. Sí, estamos hablando de los países de Europa occidental, esencialmente. Ha dicho que hubo muchos judíos de países de Europa oriental en Alemania en los años 30, que fueron los primeros que perdieron su condición y tuvieron que marcharse. Y luego ha hablado de los de Austria, pero por lo visto no muchos intentaron escapar hacia el este, antes de la guerra, por supuesto, a Polonia, al sureste europeo, a la Unión Soviética. ¿Qué fue? ¿Por motivos económicos? Los que venían del Báltico, de Polonia, de la Unión Soviética, pues seguramente tenían ahí familia todavía. Entonces, ¿por qué motivo todos se fueron hacia el oeste y no hacia oriente? Uno de los motivos fue económico, porque la situación económica de esos países era difícil y además los judíos tampoco eran bienvenidos allí. Las personas que huían de la Revolución Rusa no podían volver tan fácilmente, aunque tuvieran familia en esos países. Y los judíos polacos, que constituían el grueso de ese grupo, después de haber aceptado la ciudadanía alemana después del 18, en fin, esa nacionalidad se les revocó. Polonia no quería que entraran esos judíos, sobre todo después del Anschluss. Muchos judíos polacos habían vivido en Austria y volvieron porque seguían siendo ciudadanos polacos, pero a partir de la primavera del 38, en el gobierno polaco se empezó a preparar la revocación de la nacionalidad de todas aquellas personas que habían estado fuera del país durante más de 5 años. Hubo una ley especial según la cual las personas que habían vivido fuera de Polonia durante más de 5 años tenían que renovar sus pasaportes en las embajadas. Y se emitió un decreto en el que se decía que no se les renovaría el pasaporte a los judíos polacos, que se convertirían en apátridas. Y cuando se enteraron los alemanes, decidieron empezar a deportar a partir de octubre del 38 a los judíos polacos, unos 17.000. En una noche se les expulsó, se les hizo cruzar la frontera, aunque el lado polaco en muchos casos tampoco los aceptaba y pasaban de un lado a otro.
y muchos acabaron en el campo de Spongen, que estaba en la frontera germano-polaca. Y esto fue preludio de la noche de los cristales rotos, porque entre ellos estaba la familia de Grunspan. Se les deportó desde Hannover hasta la frontera polaca, y cuando recibió una postal de su hermana, la hermana le contaba lo que le había ocurrido a la familia y decidió asaltar al empleado de la embajada alemana de París, que fue el incidente que desató los pogromos. Y tal vez dos, si no le importa. La primera es la siguiente: nos ha dicho que había habido una contradicción en la política alemana. Por un lado, se animaba a los judíos a emigrar, y por el otro, se robaban los bienes de los judíos. ¿Nos puede dar más detalles y explicarnos los motivos de esta contradicción? Esa es la primera pregunta. La segunda es va un poco más allá de la guerra. ¿Hay aspectos comunes entre las políticas de los países hacia los emigrantes judíos antes de la guerra y justo después de la guerra? Porque hubo restricciones a la emigración judía justo después de la guerra. A su primera pregunta contestaré lo siguiente sobre la contradicción entre la política de migración forzosa y la incautación de los bienes de los judíos. Esto tiene que ver con cómo se fue desarrollando la política antijudía. En el año 33, durante el primer mes, no estaba claro todavía que la inmigración forzosa era la solución. Evidentemente, los jefes nazis querían que se fueran los judíos porque no les gustaban, pero no era su política oficial. Algunos oficiales de menor rango querían desposeer a los judíos de sus bienes porque decían que debían dejar cargos profesionales y debían dejar sus propiedades, y consideraban que había que darles un papel en Alemania acorde con lo que debía ser la situación de un judío, sin explícitamente expulsarlos del país. Esa fue una política que se fue desarrollando poco a poco. La promovió sobre todo la ST y luego la Gestapo, que fue quien tomó la iniciativa de resolver la cuestión judía. Se erigió en la institución que debía resolver la cuestión judía, entre otras cosas mediante la inmigración forzosa. O sea que estas dos tendencias se desarrollaron paralelamente, aunque a veces también se obstaculizaban la una a la otra. Y uno de los dogmas de la política oficial nazi era que lo que era propiedad de los judíos no les pertenecía, porque se lo habían robado a los alemanes, porque los judíos tenían las posiciones más favorables en la economía alemana, y en realidad le habían quitado al pueblo alemán todos esos bienes, y por lo tanto no se les permitía dejar el país con su dinero, pero desde luego se les animaba a dejar el país. Y entonces los alemanes dijeron: si quieren a los judíos, acójanlos, a nosotros ya no los queremos. Sus activos son nuestros, se van a quedar en el país, pero desde luego pueden acoger a los judíos si tanto les gustan. Esa era la propaganda alemana, y así se fue desarrollando la cuestión. No sé
regía por el único objetivo de hacer todo lo posible por expulsarlos. Lo que no se podía aceptar es que se marcharan con su dinero. Y la situación después de la guerra, pues bueno, no la he investigado tanto, pero creo que lo que es muy importante es que muchos de estos instrumentos de control de migración no se revocaron cuando se terminó la guerra. Por lo tanto, seguían existiendo controles de inmigración, de divisa extranjera, y todo ello tenía por objeto controlar las migraciones. En fin, no quiero entrar en demasiados detalles, pero me he referido a la iniciativa de Roosevelt y la conferencia de Evian, que pueden considerarse como la iniciativa por parte del gobierno de Estados Unidos de controlar los flujos migratorios. Esto interesaba especialmente a Roosevelt, que también había contratado a personal para recabar información sobre las migraciones en el mundo a partir de 1940, para de ese modo poder controlar los movimientos migratorios después de la guerra, porque los sociólogos habían previsto que habría flujos migratorios ingentes después de la guerra, y Roosevelt quería estar preparado, y por eso le pidió a su personal que recabaran todo tipo de información sobre la posible integración en América Latina de familias judías, o sobre lo que había ocurrido en pueblos enteros en los Pirineos que se habían abandonado por la crisis económica. Se trataba de llevar a las personas a lugares en los que podría tener sentido económico, lugares en los que habría posibilidad de darles trabajo, para que no fueran solo refugiados y una carga para las finanzas públicas, sino un activo económico. Y creo que este cambio importante de crear nuevas formas de controles migratorios durante los años 30 y durante la Segunda Guerra Mundial, todo esto también desempeñó un papel importante después de la guerra, y esa también era la intención de Roosevelt. Su sucesor, sin embargo, no siguió con esa política. Por la intervención, doctora Helms, muchas gracias. Le haría una pregunta que creo que es interesante. Yo viví en los años 60 en la Confederación Helvética, en Suiza. Conocí a personas que habían estado en estos campos de internamiento, en estos campos que de una manera constante hicieron una llamada desesperada a los Estados Unidos de América, constantemente, y usted lo sabe, en las diferentes embajadas. Usted ha hecho muchísimo hincapié en hablar de cosas que hoy nos han sorprendido, sobre todo la actitud noruega, la actitud que tuvo Bélgica, Holanda, Francia, pero la actitud de los Estados Unidos, sobre todo de los incidentes del San Luis. Yo le haría a usted la siguiente pregunta y la reflexión a esta señora. ¿Cómo habría sido la repercusión internacional si los Estados Unidos hubiesen aceptado 300, 400, 500.000 refugiados judíos en un país inmenso, en un país que, como usted muy bien ha dicho, tiene y tuvo recursos de absorción? Y no me refiero solamente a los judíos como Albert Einstein, o como estoy hablando de compositores o cinematógrafos o personas de una alta cultura. Estoy hablando de las llamadas de contables, de sastres, de profesores, de enfermeros, de pequeños funcionarios. Yo le rogaría a usted que me hiciera esta reflexión y me la contestara, porque ahora actualmente en el centro de Europa
se preguntan en este momento cuál habría sido un mundo y si hubiésemos evitado la gran tragedia de la soja. Si un país como Estados Unidos o como Canadá o como Australia hubieran aceptado a cientos de miles de refugiados con su poder de absorción. Muchas gracias. No, I think I got it. Sí, creo que he entendido la pregunta. Claro que ahora se puede decir que se hubieran podido aceptar más refugiados en Estados Unidos, pero no solo en Estados Unidos, sino en muchos otros países. Y el número de refugiados, en un principio, cuando se celebraba la conferencia de Evian, no era excesivamente amplio en comparación con los flujos migratorios actuales. Pero hay que tener en cuenta el hecho de que en Estados Unidos se aplicaba una política según la cual no se deseaba que el gobierno interfiriera en asuntos europeos, y por eso a Roosevelt le resultó muy difícil que su país entrara en la guerra y que esa entrada en la guerra se aceptara. También había un movimiento antisemita importante en Estados Unidos. Así pues, esta idea no era popular por cuestiones económicas y por cuestiones de antisemitismo. Roosevelt quería además volver a ganar las elecciones y siempre actuaba con enorme cautela. En algunos casos apoyaba a los judíos, pero en lo que respectaba a sus ideas políticas era muy rígido, porque lo que quería era ganar las siguientes elecciones y no quería ser objeto de excesivas críticas en el país. Siempre promovió la idea de enviar a personas a lo que se llamaban los lugares vacíos del mundo, lugares en los que se consideraba que estaban en América Latina y en África. Hubiera sido una posibilidad esta solución si se hubiese contado con fondos, con recursos económicos, pero asentar a tantas personas en países en los que no haya infraestructura supone que hay que crear esa infraestructura, y esto ni siquiera funcionó en la República Dominicana, en la que la situación en comparación con otras zonas era mejor porque había edificios y otra infraestructura de una compañía de cultivo de plátanos, United Fruit, y además la comunidad de refugiados de la República Dominicana también suministraba fondos, pero los que intentaron asentarse en zonas en las que no había infraestructura en América Latina o en África tuvieron que desistir porque era una situación muy difícil. Y no era solo Estados Unidos, sino muchos países europeos. Muchos países europeos podían haber hecho más de lo que hicieron por los refugiados. Pero a partir de la conferencia de Evian se renunció a la idea de asentar a grandes grupos en distintos sitios. Evian se consideró que esa idea no iba a funcionar y que lo único que podía hacerse era asentar a grupos pequeños. Y muchos de los demás países también hubieran podido hacer mucho más, porque después de la invasión alemana en Europa Oriental, los refugiados no preguntaron si había espacio en Francia o no, simplemente fueron a Francia, con lo cual los países se vieron obligados a aceptar a esos refugiados. Ahora es fácil culpar a Estados Unidos y se pueden encontrar motivos para acusar a Estados Unidos, pero en aquella época había otras posibilidades también.
y por cuestiones de cálculo político, de no aceptar a más judíos, porque Roosevelt tenía miedo de fomentar el antisemitismo y además eso podía truncar sus planes. De entrar en la guerra y de volver a ser elegido. Y no solo era el problema de los refugiados en los campos de Europa Occidental, sino también la situación desastrosa en Polonia después de la ocupación alemana, y sobre todo una vez que los alemanes empezaron a matar a los judíos en Polonia. Sin embargo, a pesar de todo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Estados Unidos, el Departamento de Estado, tenía como instrucción que no se enviara dinero a las zonas ocupadas por los alemanes en Europa. Incluso las instituciones judías no podían enviar comida a los guetos en los que la gente se moría de hambre. Y por eso los judíos polacos se sintieron abandonados por todos, porque no recibieron ningún apoyo del mundo exterior. Solo había unas oficinas pequeñitas de instituciones judías internacionales que apoyaban a los judíos polacos en los guetos, a veces en contra de las órdenes explícitas de las instituciones matrices en Estados Unidos. Porque estaban convencidos de que no debían hacer nada en contra del Departamento de Estado, que era quien los apoyaba y sus valedores. Lo que es todavía más trágico es que abandonaron a los judíos polacos en una situación desesperada. Y no podían impedir que los alemanes mataran a los judíos, pero al menos, si se estudia la situación de los guetos polacos, al menos a los que aguantaron les hubiera ayudado el apoyo exterior. Ha descrito las reacciones en la sociedad en lo que respecta a los migrantes judíos y se ha referido a Francia. Ha dicho que empresarios franceses habían pedido protección del Estado. ¿El clima era antisemita? ¿O todo esto eran exigencias institucionales? ¿Nos puede hablar de esta cuestión? Sí, esto no solo fue en Francia, sino también en los Países Bajos. Es difícil discernir lo que era antisemitismo y lo que era competencia entre empresas. Al menos existía un sentimiento xenófobo y antisemita en la sociedad, y las instituciones profesionales manifestaron esas ideas en manifestaciones públicas para que el gobierno promulgara nuevas leyes a fin de proteger a los abogados y otras profesiones contra la competencia que podía provenir de abogados alemanes, judíos o médicos, etc. Pero lo importante es que esto ocurrió después del 33, poco a poco. Esto no lo he dicho, pero al principio, cuando llegó Rickner, se aceptaron sus títulos alemanes en Francia. Incluso hoy es difícil que se acepte un título de otro país. Y entonces no tuvo que empezar desde cero, pero tuvo que empezar a estudiar derecho francés para poder ejercer en Francia. Aunque luego lo dejara después de la ley que se promulgó y de las que les he hablado. Así que es difícil discernir entre lo que era antisemitismo y lo que era la situación económica general. Y como en muchas situaciones, los judíos eran chivos expiatorios.
¿no? Se les podía culpar por las dificultades que uno tenía. Y en los Países Bajos y en Francia, no todo el gobierno quería promulgar nuevas leyes contra los refugiados, era siempre una parte del gobierno. Como he dicho, el Ministerio de Bienestar y el Ministerio de Economía en los Países Bajos querían, pero otras partes del gobierno estaban en contra. Pero luego estaban las asociaciones profesionales que le decían a los gobiernos lo que podían hacer para darles la sensación a los nacionales de que eran prioritarios. Muchas gracias por esta ponencia tan interesante. Nosotros que estamos en la mesa redonda siguiente podemos contar exactamente lo que ha pasado en nuestros países, como usted ya ha mencionado. ¿Y por qué no ha mencionado las políticas sobre Palestina de Gran Bretaña? Yo creo que casi ninguno de los judíos alemanes eran sionistas, entonces Palestina no era opción. Pero en otros países, cuando se cerraron las fronteras, intentaron ir a Palestina. Yo me limité a decir que en la conferencia de Evian, Gran Bretaña dijo que iba a boicotear la conferencia si Palestina se convirtiese en el tema de debate. Había organizaciones sionistas en Alemania que querían que la gente se marchase a Palestina, pero ya a partir del 33 la emigración de no sionistas hacia Palestina era cada vez más frecuente, ya que la gente no tenía alternativa. Ellos pensaban, pues, por lo menos que podían probar con Palestina. Entonces, esta opción sí que existía para los refugiados. Pero por lo menos al principio existen políticas restringidas también por Gran Bretaña. No quería que podían dejar entrar muchas personas porque tenían miedo de la reacción de la población árabe. Entonces había unos números limitados de personas que podían ir a Palestina. Y bueno, Gran Bretaña emitía los certificados, y yo creo que eran las organizaciones de Alemania que elegían los que podían ir a Palestina. No controlaban, no obstante, los números de personas que iban. No obstante, cuando las manifestaciones anti-judíos en Palestina se hicieron más violentos, Gran Bretaña cambió su política, limitó la emigración o la inmigración a Palestina y luego bloquearon dicha inmigración. Tenían graves problemas en Palestina debido a la reacción de los árabes de las manifestaciones violentas por parte de ellos. Entonces pensaban que los alemanes iban a apoyar a los árabes y prometieron ayudar a los alemanes a quitarse del medio a los judíos y resolver el problema judío. Por lo tanto, había estas razones geopolíticas. Por ello, no querían que fuesen más judíos a Palestina. Lo que sí que hicieron era, en vez de mandar otra delegación a las colonias africanas para intentar ver si se podían enviar a los judíos ahí, esto acabó en nada, porque los judíos no tenían la bienvenida en esas colonias tampoco. Existía la posibilidad de que hubieran necesitado apoyo financiero, ya que Rhodesia y los demás países carecían de infraestructura para el asentamiento de los judíos. Así que muy brevemente he querido explicar la situación en Palestina.
Gran Bretaña pensaba que no era buen sitio para los judíos por las razones que he dado. Lo siento mucho, tenemos que parar aquí. Pues entonces tendrán ustedes la oportunidad de formular más preguntas durante la mesa redonda. Muchas gracias a la doctora Jaime por esta conferencia de hora y media. Muchas gracias.